un tema que me interesa mucho porque es la tentación del autoritarismo, y a esta le quiero dedicar un rato antes de llegar a la poesía para finalizar. A ver si no nos alargamos hoy, que eso va a ser el colmo, va a ser que nos alarguemos. Bueno, espero que no. El poder es uno de los fenómenos más extraños del ser humano, y hay personas que viven por el poder y hay personas que somos absolutamente negados para el poder, no podríamos ni siquiera manejarlo. Poder absoluto hoy tienen muy pocas personas, los tienen los monarcas absolutos y quedan muy poquitas monarquías absolutas en el planeta. Está el sultanato de Omán, cuyo monarca es Haitham, el de Brunei, cuyo monarca es Hassan al-Bolkiah, el de Arabia Saudí, que es Salman bin Abdulaziz Al Saud, el actual rey de Arabia Saudí, o el de Qatar, Tamim bin Hamad. Son los únicos monarcas absolutos que quedan. Los otros monarcas o son mixtos o son monarquías constitucionales, son monarquías ya que les han quitado las garras y los colmillos, y no son lo que solían ser las monarquías, aquellas del Estado soy yo, o de lo que ponía Luis XIV en sus cañones de la última razón de los reyes. Si no aceptas mi poder, te cuezo a cañonazos. Hay dictadores hereditarios que tienen más poder que muchos absolutos, pero que al mismo tiempo hacen alguna simulación democrática. Hay dos en concreto que ocupan espacios relevantes. El primero, por supuesto, es Bashar el-Assad, el dictador de Siria, que heredó Siria hace 20 años de su padre, que se apoderó de Siria 21 años antes, o sea que lleva 41 años con una dictadura hereditaria siria. Los se protestaron contra esa dictadura, los islamistas metieron mano y tenemos una guerra civil que lleva ya 11 años. Y por supuesto la dictadura de Kim Jong-un, el tercero de la dinastía Kim, que tiene un control, probablemente el mayor control que hay sobre una sociedad en este mundo, que es el que existe en Corea del Norte. Los dictadores al estilo tradicional hay muchos y usan los procedimientos de siempre, el reparto de poder entre los suyos para mantener su propio poder, la tortura y el asesinato y la persecución a los opositores, el intento de control absoluto del país, y generalmente no ha habido grandes cambios en ese tipo de dictadores. Son como los reyes de los pequeños estados-naciones del principio. Tenemos, por ejemplo, algunos son verdaderamente impresionantes. Teodoro Obiang, por ejemplo, presidente de Guinea Ecuatorial, es presidente desde 1979. Hay gente que me está oyendo que ha nacido después. Hay gente entre ustedes que ha nacido después y que durante toda su vida el presidente de Guinea Ecuatorial ha sido la bestia, que es Teodoro Obiang, que obtuvo el poder además con un golpe de estado contra su tío en el 79. Paul Biya es presidente de Camerún desde noviembre del 82. Hun Sen es primer ministro de Camboya desde el 85. Yoweri Kaguta Museveni es presidente de Uganda desde el 86. Sayyid Ali Hosseini Khamenei es el líder supremo de Irán desde 1989. Sí, luego eligen un presidente que hace, en este caso, ¿quién es ahora? No me acuerdo quién es el presidente de Irán, pero da igual, hace lo que diga el líder supremo. Y la gente tiene que votar por la gente que dice el líder supremo, porque solo hay un partido. Isaías Afwerki es presidente de Eritrea desde 1993. Alexander Grigorievich Lukashenko es el único presidente de Belarus o Bielorrusia desde el establecimiento del puesto de presidente en 1994. Emomali Rahmoni es el tercer presidente de Tayikistán, entró también en 1994 al poder. Ilham Heydar Oglu Aliyev es el cuarto y actual presidente de Azerbaiyán desde 2003, y uno que está solo desde 2007, o sea, son ya 14 años, pero que es especialmente brutal y al mismo tiempo especialmente folclórico, es Gurbanguly Berdimuhamedov. Y miren que me ha costado trabajo aprendérmelo. Berdimuhamedov, presidente de Turkmenistán desde febrero de 2007, un dentista que acabó en el poder y se hace estatuas ecuestres, él mismo, cubiertas de oro, ese tipo de barbaridades que uno
cuando entiende la riqueza, me gustaría tener un gran coche y me gustaría tener una casa muy bonita y piscina, ese tipo de cosas que son, digamos, placeres inmediatos que tendrías y que justifican quizás la ambición crematística, la ambición de dinero, pero hacerte una estatua a ti mismo de oro con las herraduras del caballo son del tamaño de tapas de alcantarilla. ¿Qué placer tan absolutamente ridículo se puede derivar de esto? Pero lo que tenemos es a otros nuevos autoritarios que son quizás más peligrosos, porque la democracia va en retroceso en todo el mundo y deberíamos darnos cuenta de esto, sobre todo aquellos que dicen, lo que hemos hablado y lo hablábamos sobre el 15M, ¿no? Esto no es una democracia real, lo llaman democracia y no lo es. Suena muy bonito. Pero es que dependiendo cómo lo definas, nada es democracia o todo es democracia. Pero en los sentidos razonables de una organización social en la cual las mayorías tengan participación en el manejo de la soberanía, participación en la toma de decisiones que afectan a toda la ciudadanía, la democracia es defensible. Repitiendo, si quieren, a Churchill, es un sistema malísimo, pero es el mejor que tenemos. Todos los demás han demostrado ser peores. Porque además en todos los demás es más difícil dar marcha atrás cuando metes la pata y pones en el poder a un verdadero salvaje. Pero lo que hemos asistido en los últimos años es a un intento de simular la democracia manteniendo la forma sin el fondo. Esas elecciones que ganas porque las ganas de todos modos y si no las ganas pues las declaras inválidas y haces otras donde sí las ganes. El acabar con las independencias de los poderes. No hay ningún poder absolutamente independiente de otro. Esta es una discusión que siempre tienen los enemigos de la democracia cuando te dicen, bueno, es que el poder judicial lo nombran el legislativo y el ejecutivo y entonces no es absolutamente independiente. Es cierto, en general a los jueces los nombra el legislativo y el ejecutivo, pero si las instituciones son tales que garanticen la independencia del judicial, aunque los haya nombrado, podrán mantener su independencia cuando sus criterios no coincidan con los del Ejecutivo o el Legislativo que los nombró. Es decir, la idea inmediata de que como los nombró van a hacer lo que ellos quieren es precisamente contraria a la democracia. Sabemos que el hecho de que te nombren no forzosamente implica lealtades, a menos que seas un arrastrado o a menos que estés trabajando en una corte monárquica o en una dictadura absoluta. En una democracia, cierta independencia judicial, por supuesto que existe, como decíamos, por eso el yerno del rey está en la cárcel actualmente en España, aunque haya muchas instancias en que sea muy mejorable. Pero la desaparición de la independencia de los poderes es otro de los elementos que están manejando los nuevos autoritarios. La idea de vivir en un estado de excepción continuo, la idea de que puedes decretar un estado de excepción cuando no hay una verdadera emergencia, está presente en muchos del accionar de este tipo de personas. La legislación a medida del autoritario. Cuando el Ejecutivo controla totalmente al Legislativo, el Legislativo hace las leyes que quiera el Ejecutivo, sobre todo en los casos en que el adquirir un puesto, un escaño, una curul, un asiento en la legislatura de un país depende más de tu relación con el Ejecutivo que de la consecución de votos representando a tus conciudadanos. Un creciente control de los medios o por lo menos una inflación de los medios afines. Esto lo hemos podido ver claramente en Estados Unidos con la inflación de organizaciones como Fox News por parte de Donald Trump. El desprecio de las libertades y derechos fundamentales sobre pretexto de la seguridad. Por luchar en contra de los delincuentes vamos a quitarle derechos y libertades a la ciudadanía. Derechos y libertades que no le vamos a devolver cuando ganemos la guerra contra la delincuencia, que además no se gana nunca. No hay ningún país sin delincuencia, no sé si se han dado cuenta. Una creciente opacidad, la transparencia es la esencia de las democracias. Una creciente opacidad, un creciente reservar la información para que la gente no pueda tener acceso a ello. Una de las formas en que avanza la democracia es precisamente cuando se consigue transparencia, cuando puedes acceder a los documentos de gobierno. A mí me llama muchísimo la atención que gente que cree que Wikileaks hizo un ejercicio de transparencia, que en su mayor parte no lo hizo, pero que aplaude
a Wikileaks por su ejercicio de transparencia, esté aplaudiendo al mismo tiempo la opacidad de gobiernos como el de López Obrador, que declara constantemente como reservados distintos documentos de gobierno que no se van a poder consultar en 5 o 10 años. Y el control el nacionalismo exacerbado es un elemento clave de este control, y el control de las redes, el intento de control de las redes, y a veces no tan intento. Hay en China, en Arabia Saudita, en Corea del Norte, tu acceso a la red está controladísimo por unos cortafuegos gigantescos que impiden que cierta información te llegue. Cuando defendemos la libertad de Internet, tenemos que acordarnos que también hay que defender la libertad de los miles de millones de personas ya que no pueden acceder libremente a la desinformación y a la información de Internet. ¿Quiénes son estos nuevos autoritarios? Quiero dar algunos nombres para que los reflexionemos juntos. Vladimir Vladimirovich Putin, que es presidente de Rusia desde 2012, pero en realidad fue presidente desde 1999 a 2008. Luego fue primer ministro de 1999 a 2000 y de 2008 a 2012. En realidad, desde que cae Yeltsin, Rusia ha estado totalmente controlada por Vladimir Putin. Y el control es a través, obviamente, de sus cómplices alrededor, con los que ha creado una cleptocracia donde toda las mafias rusas controlan toda la economía, controlan todas las instancias de poder en Rusia, y a través de una propaganda internacional descarada a través de sus propios medios de comunicación, en este caso Russia Today, que es parte de la agencia Novosti de Vladimir Putin. No ha soltado el poder, ha incrementado su poder y lo sigue incrementando. Apenas en abril de 2021 firmó un nuevo cambio constitucional, y él lo puede decretar, que le permite reelegirse 2 veces más. Cuando dejó de ser presidente y pasó a ser primer ministro es porque había leyes que le impedían volver a ser presidente. Esas leyes ya han sido derogadas. O sea que por lo menos podría ser presidente hasta 2036. Y en 2036, pues sí tiene más o menos mi edad. Dentro de 2036 vamos a estar mayorinos, Otro caso que ha ido comiéndose trozos de una legislación razonable es el caso de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía desde 2014, pero que además había sido primer ministro de 2013 a 2014. En 2017 cambió el gobierno parlamentario tradicional de Turquía por un sistema de gobierno presidencial. Y este gobierno presidencial entró en vigor, en 2018, donde se reeligió Erdogan, porque se iba a reelegir Erdogan, porque no había opción de que no se reeligiera Erdogan. Otro ejemplo que es especialmente doloroso es el de Daniel Ortega. José Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua desde 2007 la última vez. O sea, lleva 13 años al frente, pero antes de esto fue líder de Nicaragua de 1979 a 1990, otros 11 añitos como presidente y como jefe de la Junta Nacional de Reconstrucción. Y es un hombre que aparte se ha movido de la extrema izquierda a la extrema derecha, cosa que es el movimiento normal. La gente raras veces se mueve de la extrema izquierda a la izquierda moderada, se pasa al otro lado porque reconoce que tienen el mismo pensamiento, tienen los mismos mecanismos, por lo menos los otros. Y ahora, aparte de ser, ya no es que sea solo pro negocios y pro capitalismo, sino que se ha acercado a la Iglesia Católica y, por supuesto, ha rescatado los sistemas de gobierno del sujeto al que derrocó, al que ayudó a derrocar a Anastasio Somoza, con movimientos cada vez más antidemocráticos, garantizándose la permanencia en el gobierno, haciendo cambios legislativos que se lo garanticen y, por supuesto, golpeando, persiguiendo, aporreando y torturando a los disidentes. El caso más brutal probablemente es el de Xi Jinping, presidente de la República China, que cada vez tiene más puestos. Entonces ahora es también presidente de la Comisión Nacional de Seguridad del Partido Comunista Chino y de los comités que toman las decisiones sobre las reformas sociales y económicas, la reestructuración militar e Internet.
Todo esto lo controla directamente, no a través de un ministro, Xi Jinping. Por supuesto, todo el mundo sabe la supervisión que hay sobre la gente en China, los sistemas de reconocimiento facial y tus créditos sociales que todavía no están del todo en vigor, pero que se planea que lo estén, donde tú, el que te portes bien, te permite cosas porque vas a tener tu tarjeta de puntos de buen ciudadano, de mal ciudadano, todo ello vigilado por millones de cámaras de televisión que te identifican facialmente. Además de ello, por supuesto, además del deterioro de los derechos humanos y el establecimiento de campos de concentración para los uigures, lo que logró fue quitar la limitación de mandatos, de 2 mandatos que estaba en vigor en China y que tenía por objeto evitar que alguien se eternizara en el poder como Mao Zedong y evitar que se creara el culto a la personalidad. Xi Jinping ha logrado recientemente que se eliminen esas disposiciones legales y por lo tanto, para todo efecto práctico, ha sido decretado presidente de por vida y se está empezando a crear un culto a la personalidad como el que se creó alrededor de Mao. Tengo que hacer un día un vídeo sobre los mangos de Mao. A ver si es el próximo que hacemos. El martes próximo, no se lo pierdan, vamos a hablar sobre los mangos de Mao Zedong. Culto a la personalidad y mangos. Es una historia absolutamente alucinante. Por supuesto, Nicolás Maduro en Venezuela, que ha ido cambiando la ley a su gusto y que finalmente cuando la Asamblea Nacional iba a convocar un revocatorio, que una de las grandes promesas de Chávez fueron los revocatorios, que Chávez ganaba, pero que Maduro vio que no iba a ganar, decidió disolver la Asamblea Nacional y crear una Asamblea Constituyente porque sí, para hacer una constitución más a su medida que la constitución bolivariana que ya había hecho Chávez. Las votaciones de 2017 fueron absolutamente irregulares, pero ganan, porque esta gente siempre gana. Ahora, la tentación autoritaria es peligrosa y debería preocuparnos en todos los países donde se está dando. En Estados Unidos, los movimientos de Donald Trump para permanecer en el poder más allá de lo que legalmente le permitían las leyes, su intento de acudir a las Fuerzas Armadas, su intento por invitar a su gente a que tomara el Capitolio y obligara al Congreso y al Senado de los Estados Unidos a declararlo ganador de unas elecciones que perdió de manera además escandalosa, uno de los desastres electorales más grandes de la historia de los Estados Unidos. Su conservación de la gran mentira hoy en día, la forma en que está presionando a los republicanos para que impidan que se haga una comisión de estudios sobre la insurrección del 6 de enero, que estuvo a punto. A ver, había gente ahí que quería colgar al vicepresidente de Estados Unidos, a Mike Pence, que uno de los perros más leales y fieles de Donald Trump, porque no estaba dispuesto él a violentar la ley en grado tal de desconocer los votos electorales, de desconocer los resultados de la elección y darle el triunfo a Donald J. Trump. Porque lo preocupante no es solo, y con esto cierro, no es solo la tentación autoritaria de los que llegan al poder y se enamoran de él. El caso de México, por cierto, tenemos el riesgo de que López Obrador o se pretenda reelegir o cree un maximato en el cual sea el poder tras el trono y poniendo en el trono a quien sea. En realidad da igual, no hay líderes en su partido porque su partido es él. El problema es la tentación autoritaria entre muchas personas más o menos de calle. En los últimos años, quizás es una percepción mía, quizás no, ayúdenme a tratarlo de desentrañar, pero creo que no es una percepción mía. Creo que cada vez más la propuesta de ciertos espacios, incluso de la izquierda, es de resolver las cosas por medio de las prohibiciones. Prohibir las cosas, decretar, reprimir, policía, palos. En vez de crear estructuras sociales que permitan que se expulse de la sociedad una serie de comportamientos o que lentamente se eduque a la gente para determinadas formas novedosas de ver la realidad, como podrían ser visiones
contra el racismo, visiones contra la discriminación de distintos tipos, la aceptación de mecanismos que se hagan inversiones para que los minusválidos tengan mejor acceso o discapacitados tengan mejor acceso a edificios y a calles y a empleos, etcétera, etcétera, en vez de crear las condiciones sociales para que esto se convierta en una idea aceptada por todos, se crea la idea de la represión, la idea de la opresión, la idea de esto no se puede debatir, la idea de esto no está en discusión, la idea de esto tiene que ser así, la idea de que quizás apoyando a un líder autoritario vamos a conseguir mejor nuestros objetivos que si seguimos por los difíciles caminos de la democracia. A mí me preocupa y me podrán decir que hay ciclos de autoritarismo y democracia, pero siempre lo digo yo, la democracia no es una cosa garantizada, se puede eliminar, se puede anular, puede desaparecer fácilmente y no es fácil conservarla cuando lo que tienes es mucha gente diciendo que no es la solución que quieren, pero que no ofrecen otra solución. La tentación autoritaria, pues, a mí me tiene bastante preocupado y lo quería comentar. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.